Ay, Escuchen ese ruido como si fuera un zancudo gigante. Son los vientos magallánicos que hacen que esas ventanas viejas hagan esos ruidos y pues, no dormí casi nada. Y hay que irnos al aeropuerto. Sí, en efecto, me dormí todo el vuelo y ya descansé un poco más. Estoy de regreso en Santiago. Esta es otra opción de hospedaje viajeros, es el Hotel Torre Mayor. Y es un hotel para la gente que busca algo más tradicional. Y si bien su diseño no es así el más contemporáneo ni espectacular, las habitaciones son gigantescas. El baño está grandísimo y la verdad está súper cómodo y van a ver gente también de todo el mundo. Está en el barrio de Providencia. Además me salió gratis porque lo pagué con mis puntos de la Travel Pass, así que no pagué absolutamente nada. Y bueno, vamos a hacer la prueba del colchón y luego vamos a recorrer Santiago porque les quiero enseñar hoy algo muy especial. Usar el metro de Santiago la verdad está súper bien, cuesta 660 pesos chilenos el viaje en horas no pico y 730 en horas pico, pero me dicen los locales que evite las horas pico porque hay muchísima gente. Yo lo uso para hacer una visita durante todo el día, que se la voy a dedicar a uno de los capítulos más tristes de la historia de Chile. El 11 de septiembre de 1973 ocurrió un golpe de estado encabezado por el general Augusto Pinochet, en lo que ellos decían era salvar al país de un régimen marxista. Eso marcó el inicio de una dictadura militar en donde cientos o miles de personas fueron torturadas, ejecutadas y desaparecidas. Más de 200,000 chilenos huyeron a vivir a otros países. Y toda esa triste época de Chile está retratada aquí en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que abrió en el 2010. Es gratuito, no se pueden tomar fotos adentro, pero me eché ahí unos videos piratitos para que se den una idea. Está muy bonito el museo, muy bien documentado, está fuerte, pero ayuda a entender el pasado reciente de Chile y pues su presente. La figura de Pinochet aún sigue dividiendo a los chilenos y es un tema difícil de abordar. Este museo explica los hechos acontecidos e intenta mantener viva la memoria de todos aquellos que perdieron la vida luchando por sus ideales. Las salas que detallan las torturas y crímenes ocurridos durante la dictadura son las más perturbadoras. Aunque hubieron muchos intentos por juzgarlo, el general Augusto Pinochet murió sin pagar por sus delitos. Tomo de nuevo el metro para visitar el Cementerio General. Este es el memorial del detenido desaparecido y del ejecutado político para recordar a las víctimas de la dictadura militar. En el centro está el nombre del presidente Allende, del lado izquierdo los detenidos desaparecidos y del lado derecho los ejecutados políticos. Está hecho completamente de mármol. En este cementerio pueden encontrar también enterrados muchos personajes importantes de la historia chilena. De hecho, el día de ayer la presidenta Bachelet vino a visitar a su papá que está aquí enterrado y hay muchas tumbas muy bonitas y muy famosas.
Con casi 200 años de antigüedad, el Cementerio General es considerado un museo al aire libre, y algunas de sus tumbas son muy impresionantes. Aquí hay célebres figuras de la historia de Chile y tumbas muy populares. Esta de aquí atrás es la tumba de Carmencita, una tumba muy famosa aquí en el cementerio. La gente viene y le deja peluches, juguetes, flores en agradecimiento a favores que les cumplió. No se sabe bien quién era Carmencita, pero hay dos historias muy populares. Uno, que era una niña de 9 años que murió brutalmente violada y asesinada por un criminal, entonces que la sociedad se conmovió y por eso es que vienen y le piden cosas. Y otra es que en realidad Carmencita tenía 15 años y estaba enamorada de un güey y se quería casar con él y les prohibieron su amor, entonces ella de tristeza vino aquí al cementerio y se suicidó. No hay ninguna fuente que confirme cada una de estas versiones, pero bueno, la gente viene y le pide cosas. He estado aquí 10 minutos y ya van 3 personas que vienen y se meten aquí a la tumba. Esta es la Villa Grimaldi, que ahora está convertido en el Parque por la Paz. Este lugar fue uno de los centros de detención, tortura y ejecución más importantes durante la dictadura militar. Era un lugar secreto, antiguamente era un restaurante, luego el gobierno lo expropió y lo convirtió pues en este lugar secreto donde traían a los detenidos y los torturaban o desaparecían. El lugar es gratuito de visitar y les dan una audioguía donde pueden descubrir toda la macabra historia que encierra este sitio. Lo que es la villa ya no existe, solamente está el cuadrado donde estaba la villa y las escaleras que están ahí como si fuera una zona arqueológica. A este centro de secuestro, tortura y desaparición se le llamó Cuartel Terranova y era operado por la Dirección de Inteligencia Nacional. Se estima que por aquí pasaron 4.500 detenidos, de los cuales 22 fueron ejecutados públicos y 214 permanecen hasta hoy como detenidos desaparecidos. Este de aquí es el portón original por donde entraban los detenidos. Está clausurado en simbolismo de que nadie más vuelva a entrar por este portón privado de su libertad. En la época del terror en la que el cuartel Terranova estaba activo, entraba la gente por aquí y con los ojos vendados los metían a las celdas o a donde los encerraban. Como tenían los ojos vendados, lo único que podían ver el piso, por eso todas las señalizaciones del parque están puestas a ras de suelo. Esta es la parte de las celdas que le ponían los prisioneros distintos nombres como Casa Corby, que eran en la época unas casas de ayuda social, estilo el Infonavit en México. Medían 1 metro por 1 metro y llegaban a meter hasta 5 personas adentro y tenían que turnarse para sentarse. Algunas de ellas tenían camas de metal conectadas a la corriente eléctrica para torturarlos. Este lugar me ha parecido interesantísimo. Es de verdad... Yo sé que todo lo que he hecho el día de hoy es una especie de turismo negro o así le llaman, pero la verdad es muy interesante conocer este periodo tan triste de la historia de Chile que aún divide al país. Y ahí vamos, a pesar de todos estos museos de memoria que ya empiezan a brotar en muchos lugares del mundo, aún hoy en día hay gobiernos opresores y se siguen cometiendo atrocidades alrededor del mundo. Y es, la verdad, muy triste. Vale la pena que vengan a Villa Grimaldi. Está un poco lejos y pueden venir en autobús o en taxi. Yo vine en taxi y tristemente comprobé la mala fama que tienen los taxistas de Santiago, que son muy vivos o demasiado vivos. Pero nada, solo tengan cuidado y cuando den un billete, díganle en voz alta la cantidad que le están dando porque luego hacen ahí unas trampillas. Pero bueno, ahora sí, después de todo este capítulo gris que les he pasado de la historia de Chile, vamos a sonreír un poco y a cenar muy rico. Ahora sí, viajeros, estoy caminando aquí por Providencia, que es el barrio donde está mi hotel y también el otro hotel donde me quedé por la primera vez. Y la verdad, este es un barrio bien padre, tiene muchísima vida, muchos restaurantes, gente padre, muchas bicicletas. Y voy a ir a cenar a un lugar que me recomendaron, un platillo muy rico. Que hay en muchas partes del mundo, pero en Chile lo hacen muy bien, dicen.
Viajeros, estoy cenando en un restaurante que se llama La Mensajería, que es un restaurante de comida chilena, súper casual, nada pretencioso, y voy a probar varias cosas que ustedes me recomendaron. Ya probé una ensalada andina y ahora voy por las empanadas, porque las empanadas chilenas son muy famosas. Esta es de queso con machas, que las machas son almeja, y voy a comer con la zurda. Ustedes me disculpan, Además también hay de camarón, de ostión, y esto, limonada con albahaca, está buenísima. Momento de probar lo que todos ustedes me han recomendado, empanada de pino. ¿El pino qué es? Es carne de vaca con aceituna, pomodoro y otra cosa más que no me acuerdo y se los pongo aquí. Pero es lo más tradicional y lo comen mucho en septiembre. Está bueno esto, Viajeros, siempre les insisto que cuando vayan a alguna ciudad busquen lo local. Este restaurante es un ejemplo de eso. Aquí van a encontrar todo local, todo el menú son platillos locales. Las bebidas pueden encontrar vinos chilenos, cócteles chilenos y cerveza chilena. Esto es una cerveza artesanal que se llama Más 56, que es el código de Chile. Recuerden, busquen lo local, porque aunque no les guste, por lo menos va a ser un recuerdo en su memoria. Y si van a lo de siempre, se les va a olvidar. Para cerrar la noche, una empanada dulce. Esta es de chocolate con berries y está buenísima. De esta forma me despido. No les puedo explicar todo lo que he comido demasiado. Les quiero presentar, conocí al chef del restaurante. Ven, Rodrigo. Invita a la gente de México a que vengan. Bueno, a todos nuestros amigos mexicanos los invitamos a que vengan a La Mensajería, vengan a visitarnos, van a encontrar comida típica chilena, así que los esperamos a todos muy bienvenidos, así que los esperamos aquí en Santiago de Chile. Me vio cara de extranjero y dijo, hay que explicarle lo que se está comiendo. Gracias, Rodrigo. Casi todos los datos que le di fueron gracias a Rodrigo, que me ayudó. Y así me despido. Viajeros, comenten todo lo que quieran, síganme en mis redes sociales y por favor compartan estos videos con la gente que ustedes saben que les gusta viajar, y no olviden suscribirse a mi canal. Y mañana seguimos viajando por Chile. Bienvenidos al desierto más seco del planeta. Vamos a ir al Valle de la Muerte. ¡Ay, tragué arena! ¡Qué bello momento! Visita la tienda en línea de Alan por el Mundo y descubre decenas de artículos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta. Suscríbete a mi canal y descubre más de 300 videos alrededor del mundo.